Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Estamos comenzando nuestra segunda reunión de este año, dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y bueno, orando porque Dios nos permita en medio de estas situaciones y de estas nuevas medidas que se han tomado en la ciudad y en el país, poder afrontar esta situación del COVID con la mayor responsabilidad posible. Bueno, hoy tenemos que comunicarles y nos ponemos en respaldo de oración y fortaleza por la familia Aldana, María Victoria Aldana, una de nuestras líderes en el movimiento de profesionales, falleció en esta semana después de un cáncer que por un año estuvo combatiendo. Así que nos unimos con la familia Aldana en este tiempo para dar gracias a Dios por la vida de María Victoria, porque pues para ella ya es el disfrute de las promesas eternas que Dios había dado, pero para su familia el consuelo y el aliento de Dios. Una vez que la familia nos comunique qué día y a qué hora vamos a llevar a cabo nuestra celebración de memoria, lo que nosotros llamamos la celebración de vida, les estaremos comunicando por el WhatsApp. Entonces, para que tengan ustedes pendientes en nuestros anuncios el WhatsApp, para que lo, ¿cómo se llama? Para que ustedes lo almacenen en sus dispositivos, para que ustedes lo guarden, de tal forma que siempre que nos comuniquemos a través del WhatsApp, comuniquemos todas las informaciones que necesitamos tener en cuenta para la programación del año en la medida en que se vaya cumpliendo cada semana y cada mes para que usted pueda estar recibiendo allí. Así que guarde su WhatsApp de la iglesia para recibir esta información. Igualmente estamos invitándoles para que estemos reunidos por ahora los sábados a las 5. Esta es la reunión que mantenemos todas las semanas, el sábado a las 5, esta semana que está terminando, la semana que viene, y ya en 15 días estaremos iniciando otras actividades que les comunicaremos. Igualmente les estamos invitando a este seminario de formación. Una de las cosas que la iglesia desarrolla es la Academia de Liderazgo, a través de las cuales profundizamos en las convicciones que a través de la palabra de Dios tenemos y también nos preparamos para hacer parte como miembros activos en el liderazgo de la gran comisión de alcanzar a otras personas para Cristo. Vamos a tener este seminario para el requisito previo de entrar finalmente a la academia. Así que les invitamos el día 25, 26, 27, 28 y 29 de enero, es una semana, a las 7 de la noche hasta las 8:30, diferentes temas que nos permiten tener el ambiente para entrar ya a formar parte de la Academia de Liderazgo. Así que a todos y cada uno de ustedes les invitamos, van a recibir a través del liderazgo de la iglesia su formulario para que se inscriban. Igualmente, estamos diciéndoles y recordándoles que hay que orar, hay que seguir orando. El hecho de que no tengamos por ahora la programación de los martes de nuestro tiempo de ayuno no quiere decir que no estemos en oración, en ayuno, sobre todo porque hemos visto que muchas familias ya tienen miembros de sus familias contagiados con el COVID, y obviamente esto implica que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en cuidarnos, pero también en orar. Así que gracias al Ministerio de Oración que constantemente nos está enviando peticiones para interceder mientras comenzamos nuestras actividades formales. Muy bien, démosle inicio entonces a nuestro tema correspondiente al día de hoy. Hace una semana, cuando comenzamos, estábamos hablando del énfasis de este año, que es el año de las conexiones que transforman. Así es el énfasis que estamos desarrollando y decíamos que es parte del aprendizaje en cuanto a que hemos tenido la necesidad, nos hemos visto obligados a manejar cada día mejor todas estas conexiones virtuales. Pero efectivamente las conexiones son importantes porque nos permiten relacionarnos de la mejor manera. En este sentido, aunque no estamos presencialmente juntos, estamos virtualmente juntos. Y dentro de estas conexiones que necesitamos desarrollar está obviamente la más importante, la conexión con Dios.
La segunda, que tiene que ver con esta conexión con Dios, es conectarnos muy bien con las demás personas. Y hoy en particular vamos a hablar de conectarnos muy bien con nuestro propósito. Y tenemos que estar conectados, sincronizados, para que podamos vivir intensamente cada día, cada semana, cada mes de este nuevo año que Dios nos da. Decíamos que habíamos comenzado hablando en Lucas, desde la Navidad, cuando comenzamos a hablar de todo este caminar hacia el pesebre de Belén, en el Evangelio de Lucas, los diferentes momentos, las diferentes escenas que se presentan en los Evangelios acerca de Jesús. Pero decíamos que eso no terminó simplemente con el nacimiento de Jesús, sino hace 8 días recordábamos que José, María y el niño Jesús tuvieron que descender hacia Egipto por un tiempo, mientras Herodes, que pretendió matar a Jesús cuando aún estaba en Belén, murió. Entonces ya murió Herodes, pudieron volver a subir y decíamos que se habían instalado en Nazaret, la ciudad que le da ese nombre a Jesús, Jesús de Nazaret, porque allí fue donde desarrolló su infancia, su juventud y hasta la edad de los 30 años, que de allí partió a comenzar su ministerio. Y decíamos hace 8 días que en esos 30 primeros años de la vida de Jesús se desarrolló, según lo que dice Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría en cuanto a que se iba preparando en el conocimiento, en la preparación intelectual, en la formación, conocimiento de las Escrituras, que también crecía y se desarrollaba en su estatura, físicamente se desarrollaba y crecía, y que asimismo la relación con Dios y la relación con los demás cada día igualmente crecía. A los 5 años, decíamos, de un niño en Israel, a los 5 años comenzaba su estudio de la Torá, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos comenzaban desde los 5 años a estudiarla. A los 10 años comenzaban a estudiar lo que se llama la Mishnah, que son las tradiciones orales del pueblo de Israel. Así que más o menos a los 13 años decíamos que un joven, como en el caso de Jesús, a los 13 años tenía el estudio de la Torá, el estudio de las tradiciones orales de su pueblo y efectivamente se hacía responsable a través de una ceremonia que se llamaba el Bas Bisbak. Recibía ya la responsabilidad ante la sociedad de vivir conforme a lo que había aprendido. Estoy haciendo un rápido resumen de lo que habíamos visto, porque decíamos que en esos 30 años, durante todo ese tiempo, Jesús estuvo preparando para llevar a cabo el desarrollo de su ministerio después de los 30 años. Muy bien, retomemos un poco allí en Lucas capítulo 2, el versículo 49, retomemos un poco esta secuencia que hemos venido desarrollando. Lo primero entonces decíamos la preparación. Cuando Jesús a los 12 años con sus padres subió a Jerusalén y que allí en ese transcurrir Jesús se había perdido por 3 días y sus papás finalmente lo encontraron y lo encontraron hablando con los principales doctores de la ley en Jerusalén. Allí estaba en el templo conversando con ellos y habíamos visto, y el Evangelio de Lucas nos dice, que la gente se admiraba de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de Jesús, en la forma en que él respondía a las preguntas como también las preguntas que él hacía. Muy bien, cuando ya lo encuentran, José y María, sucede lo que dice el versículo 49, que José y María le reclaman a Jesús que se les había extraviado y que no les había dicho dónde estaban. Pues obviamente era un joven de 12 años, pero todavía estaba bajo esa circunscripción que es la familia. Tenía que haber pedido permiso, por lo menos informar. Pero allí estaba Jesús. Y miren la respuesta que les da Jesús a sus papás. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y esto es interesante porque pareciera una respuesta fuera de tono, pareciera una respuesta más bien agresiva en la forma en que Jesús la plantea. Dice, y lo leímos en Lucas 2, que Jesús estaba sujeto a sus padres. Pero de alguna manera este versículo ya empieza a enmarcar algo que era muy claro en la vida de Jesús. Él sabía a qué venía. Él sabía cuál era el propósito que tenía. Y obviamente, aunque a los 30 años comienza su ministerio público, imagínense que allá a los 12 años está él con una claridad precisa de a qué venía. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Ahora, imagínense la cara de José cuando Jesús dice esto. Porque en los negocios de mi padre, y pues si José estamos hablando del carpintero, Jesús debía estar allí en esos negocios de su papá, como era la costumbre y tradición, que los hijos aprendían el oficio de los padres. Pero aquí Jesús les plantea
los negocios de mi Padre, y ese Padre está con mayúscula. De alguna manera ya Jesús empieza a mostrar el propósito que Dios le había enviado a cumplir. Dios su Padre le había enviado a cumplir. Solo que todavía no había llegado su momento. Y todavía pasaban de esos 12 años que sucede este acontecimiento de Lucas 2:49 hasta los 30 años, cuando Jesús comienza su ministerio, pasarían 18 años más. Pero ya había, como nosotros decimos de manera jocosa, ya había un campanazo de que Jesús tenía claro lo que venía a hacer. Y ojalá uno a los 12 años pudiese definir con esa exactitud qué es lo que uno en la vida debe hacer. Por eso cuando hablamos de conexiones, hablamos de la relación con Dios, conectarnos muy bien con Dios, hablamos de conectarnos muy bien con el entorno y decíamos de Jesús que esas dos áreas las estaba desarrollando, pero aquí estamos hablando de algo más y es conectado muy bien con el propósito de su vida. El hombre que es de doble ánimo, digámoslo así, el hombre que no tiene claramente definido su propósito, es inconstante en todos sus caminos. Así dice el libro de Santiago. Y eso es una realidad que tenemos que aprender y ojalá la aprendamos pronto, porque si no definimos rápidamente cuál es el propósito de nuestras vidas, se nos pueden ir los años y muchas veces muchos años sin vivir conforme a lo que hemos sido llamados. Obviamente todo tiene su tiempo. Y estamos hablando todavía del tiempo de la preparación de Jesús. Pero eso terminó. A los 30 años Jesús comienza su ministerio. No es que empieza a los 30 años a preguntarse cuál es su propósito, sino comienza a poner en ejercicio el propósito por el cual había venido. En los negocios de su padre empezaba a estar. El primer pasaje que encontramos que nos ubica de manera muy precisa en estos negocios del Padre en que Jesús andaba es Lucas en el capítulo 4. Es la primera predicación que conocemos de Jesús en una sinagoga y lo llevó a cabo, la realizó esa primera predicación en la sinagoga en la ciudad de Nazaret, su propia ciudad. Y allí Jesús, dice en Lucas 4:17, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Póngale cuidado de lo que voy a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y en el versículo 21 dice, y comenzando a decirles, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense, a los 12 años Jesús dijo, en los negocios de mi Padre debo estar. No amplió. Él simplemente sabía que venía a estar ocupado en las cosas que el Padre le había mandado hacer. Pero allá aquí en Lucas 4 se nos describe el panorama, esto es lo que llamaríamos en una relación laboral, se llama la descripción de funciones que tenía que desarrollar Jesús, porque el Espíritu estaba sobre él, el Espíritu Santo estaba sobre su vida para empezar a predicar las buenas nuevas a los pobres, a enviar a sanar a los quebrantados, a darle libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos, darle vista a los ciegos. Ahí estaban definidas cada una de las cosas que él iría a hacer de allí en adelante porque en los negocios de su padre debía estar. Miren, cuando uno descubre el propósito, es mucho más fácil definir qué es lo que tengo que hacer. Cuando uno no tiene claro cuál es el propósito de su vida, pues obviamente uno puede hacer muchas cosas y muchas de esas cosas no le van a ayudar para nada en la vida, sino a ocupar su tiempo y de pronto a gastar sus recursos. Pero cuando uno sabe qué es lo que quiere y qué es lo que tiene que hacer, efectivamente uno puede invertir su tiempo, esfuerzo y recurso en lo que se necesitaba. Y si usted mira, lo que describe Lucas 4 en estos versículos del 17 al 21 fue lo que los evangelios finalmente nos narran de lo que Jesús hizo. Él fue dando vista a los ciegos, no solamente a los ciegos, sino a los enfermos, sanando corazones quebrantados, acompañando a los pobres en sus necesidades, comunicando las buenas nuevas de Dios a la gente. Él hizo lo que en su descripción de funciones estaba. Esto es vivir conforme al propósito que Dios nos dio cuando llegamos a esta vida. Muy bien, eso es ahí en Nazaret, pero una vez ya Jesús
a los 30 años comienza su ministerio. Ustedes saben que la ciudad de Nazaret no recibió con muy buen gusto a Jesús porque pues le conocían y creían que simplemente era el hijo del carpintero que entre ellos habitaba. Y entonces Jesús dice que ascendió hacia el norte, hacia la región de Galilea. Y en Lucas 4, en el versículo 43 nos dice que estando en Galilea, dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. Mire que no se quedó solamente en Nazaret, sino que se fue a otras ciudades. Pero ¿por qué se fue a anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades? Muy claramente el versículo dice, porque para esto he sido enviado. No fue simplemente porque en Nazaret de pronto no hubo la recepción que él esperaba, no hubo el convencimiento de parte de la gente de que él era aquel del cual hablaba Isaías, sino que parte de lo que Dios le había enviado a hacer es que comunicara las buenas nuevas, ese evangelio del reino de Dios a otras ciudades. Entonces encontramos que cada movimiento en la vida de Jesús estuvo relacionado, conectado, recuerda que estamos hablando de conexiones, estuvo conectado con su propósito. Por eso vuelvo a insistir en la idea. Cuando uno tiene claro cuál es el propósito, le queda mucho más fácil definir cuáles son las actividades o cuáles deben ser los movimientos que uno debe hacer dentro de ese propósito. ¿Recuerdan ustedes en uno de esos ires y venires entre Galilea y la región de Judea donde estaba Jerusalén? Y Jesús iba y venía, pero entre Judea y Galilea hay una región que usted conoce bien que se llama la región de Samaria, donde habitaban los samaritanos. En una oportunidad, cuando venían de Galilea hacia Jerusalén, en Judea, Jesús le dijo a sus discípulos que fuesen a una ciudad de los samaritanos y compraran alimento. Y resulta que los discípulos fueron y la gente como que no lo recibió muy bien. Usted sabe los problemas que habían entre samaritanos y judíos. Y entonces los discípulos de Jesús regresaron muy afectados porque les habían cerrado las puertas. Y ellos le dijeron a Jesús, Jesús, si quieres, ora para que descienda fuego sobre ellos y los consuma. Esa es un pasaje bastante particular porque los discípulos, cuando encontraban esas dificultades, esos inconvenientes en el camino, a veces sus respuestas no eran las más adecuadas. En Lucas 9:56, en ese momento Jesús le dice a esos discípulos que están pidiendo fuego del cielo para consumir la ciudad, le dice que eso no es lo que ellos deben hacer. ¿Por qué? Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. No ha venido. Oiga bien, estamos hablando de para qué vino. ¿Cuál es el propósito? Ya decíamos en Nazaret todo lo que describe el profeta Isaías que se ajusta a Jesús. Ya decíamos que de Nazaret salió a otras ciudades porque a eso lo había enviado el Padre. Pero aquí lo encontramos aún en las ciudades samaritanas diciendo Jesús, es que aún ellos necesitan ser salvos, porque no he venido a perder esas almas, sino a salvarlas. A eso he venido. Y es importante que nosotros entendamos que Jesús, todo lo que hizo, aún esas adversidades que enfrentó, esas dificultades, todas formaban parte de ese gran propósito. Aún estas actitudes equivocadas, erradas de los samaritanos hacia él, fueron transformadas. Usted recordará que Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo de Sicar y luego estuvo 2 días adicionales en Sicar hablando con los samaritanos y muchos se convirtieron a él. ¿Qué tal que el Señor hubiese hecho caso a sus discípulos de simplemente porque encontraron una objeción, una dificultad, pedir que descendiese fuego y los consumiera? Jesús sabía cuál era su propósito y Jesús sabía que en su propósito cada cosa en su momento era perfecta. Hubo lugar y tiempo para la conversión de los samaritanos. Muy bien, si nos pusiésemos a recorrer todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y poder ver en ellos todo lo que Jesús hacía, siempre vamos a encontrar que Jesús está repitiendo porque a esto Dios me envió, porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre, porque esto fue lo que mi Padre me pidió que hiciera. Qué increíble que esos 3 años, después de los 30 de preparación, fueron 3 años cumpliendo la voluntad de Dios. Digámoslo de esta manera, cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Todo esto concluye finalmente en Juan 17:4. Juan 17:4 es la última oración que Jesús tuvo con sus discípulos antes de salir hacia el huerto de Getsemaní, donde fue tomado preso y fue llevado a ejecución. Esa última oración Juan la registró en el capítulo 17 y en el capítulo 17, entre muchas cosas que son muy hermosas de apreciar, hay una en particular que tiene que ver con el propósito.
En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Oiga bien esa frase de Jesús, es en oración que lo está expresando y se está dirigiendo al Padre y le está diciendo, yo te he glorificado. Muchas veces nosotros los cristianos decimos cuando nos preguntan, ¿y cuál es el propósito de tu vida? Yo quiero glorificar a Dios. Muy bien, es un buen propósito, es el mejor propósito que uno pudiese tener, glorificar a Dios. ¿Pero de qué manera? Entonces ahí es donde Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Para Jesús había una obra específica, particular, que él tenía que llevar a cabo. Y Jesús le está diciendo al Padre, Padre, he llegado al final del camino y he terminado lo que tú me llamaste a hacer. Ojalá que cada uno de nosotros, independiente del tiempo en que nos corresponda partir de este mundo a la eternidad, podamos nosotros también decir como dijo Jesús, he terminado la obra que me diste que hiciese. Ahora, el Señor nos va a dar el tiempo que necesitamos para ello. Para Jesús eran suficientes 3 años para terminar la obra. A los 3 años terminó la obra y en la cruz encontramos el sello de esa finalización cuando dijo, consumado es. Eso quiere decir, he terminado lo que se me encomendó hacer. Y ahí estaba entregando nuevamente su vida a aquel que se le había dado al principio. Muy bien, todo esto en la vida de Jesús nos lleva a pensar que así como hablamos de una conexión con Dios, hablamos de tener una buena conexión con los que nos rodean, también tenemos que tener una muy buena conexión con nuestro propósito. Y siempre, obviamente, al comenzar los años, hacemos este énfasis en cuanto a cuál es el propósito para este año en particular. Obviamente sería muy bueno que uno tuviese el propósito para los próximos 5 años o los 10 años. Estamos viviendo una época, hemos dicho, bastante compleja, bastante inestable, es incertidumbre lo que cada día estamos viendo, pero de alguna manera nosotros tenemos que proyectarnos en la vida a mediano y largo plazo. ¿Cuál es el propósito de un estudiante cuando está comenzando su carrera universitaria? Aún en la pandemia, obviamente es terminar su carrera. Él no va a decir, no, es que como hay pandemia, yo no voy a terminar mi carrera. No, me voy a ajustar a las condiciones que en este momento hay, a lo que virtualmente la universidad me pueda brindar, a lo que se me exija en ese proceso y voy a terminar en 5 años mi carrera. No está diciendo que no se va a cumplir el propósito, solo que hay que ajustarse dentro de las condiciones que se están viviendo. Lo mismo los empresarios tienen que obviamente ajustarse a las condiciones que se están viviendo, pero no pueden perder de vista su propósito. Y eso hablaríamos igualmente de cualquier persona. Cada uno de nosotros tiene que tener claro cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de este año? ¿Cuál es el propósito en los próximos años? ¿Cuál es el propósito de mi vida finalmente? Porque dependiendo del propósito, igualmente tiene que ser la preparación. Imagínense, Jesús para 3 años se tomó 30 años de preparación, porque tenía que cumplir su tarea, llevar a cabo lo que el Padre le encomendó, cumplir su propósito. Y todos esos 30 años fueron años de preparación. Hace 8 días hablábamos de eso. Jesús estuvo preparándose. Y seguramente cada uno de nosotros hemos tenido procesos para prepararnos. Y si usted mira cualquier revista, tengo 2 o 3 suscripciones que me llegan revistas y en todas las revistas, los primeros ejemplares de cada año siempre le traen a uno cómo uno tiene que plantearse un propósito para el año, plantearse un plan de trabajo para el año. Todas. No hay excepción. Y muchas veces encontramos aún en nuestros WhatsApp informaciones, me llegan algunas de bancos donde me invitan a formar parte de un seminario, de una capacitación acerca de cómo proyectarse uno para el año. Muy bien, todo eso es importante y necesario. Pero yo no tengo que esperar que otros me programen, yo tengo que programarme en la conexión con Dios, en mis relaciones con los demás, dentro de mi propósito particular. Hoy quiero pues invitarles un poco dentro de toda esta comunicación de tema que tenemos, quiero invitarles a un seminario que vamos a hacer los días 21 y 22 de enero. Vamos a tener a Carlos Ávila, que es médico, y a Juan Guillermo Álvarez, que también es médico. Vamos a tenerlos en 2 temas, el día 21 y 22 a las 7:30 de la noche hasta las 8:30, con respecto a esto de equilibrios en los tiempos del COVID, porque necesitamos eso, necesitamos vivir de una forma equilibrada. Hoy por hoy la salud es lo más importante.
Hoy día cuidarnos la salud es lo más importante. Sí, sí, por eso estamos de pronto aún asumiendo todo esto de las cuarentenas obligatorias y completas y los toques de queda. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que cuidar al máximo la salud. Es lo más valioso que uno tiene. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos el alma? Dice el Señor. Eso lo lleva a uno a pensar en prioridades. Lo prioritario es la salud. Hay muchas otras cosas, no es lo único. Entonces, dentro de esto de la salud, le estamos invitando para que igualmente hagamos un proceso de recuperación. Estos son dos médicos. Carlos Ávila es el director de Argentina hasta hace 2 años. Juan Guillermo Álvarez es el actual director de Paraguay. Y ellos son médicos y nos pueden ayudar a cómo vivir con equilibrio en este tiempo del COVID. Bueno, eso forma parte de la implementación que a nivel de la iglesia hacemos para que nosotros podamos enfrentar este tiempo difícil. Lo hemos venido haciendo desde el mes de marzo del año anterior y hemos hablado de muchas cosas que nos son importantes, necesarias de recordar, porque estamos casi que como al principio, otra vez en cuarentenas obligatorias, otra vez con toques de queda, pero es que eso no es lo único. La salud no lo es todo. Hoy, desafortunadamente, para la familia de María Victoria tenemos que acompañarles en su dolor, pero miren que María Victoria no murió necesariamente de COVID, porque no es lo único. Hay otras situaciones que físicamente nos están afectando y hay que cuidarlas. Pero tampoco la salud es lo único, debe ser muy cuidado. Por eso de pronto miren este video que forma parte de un video más largo, solamente que le pedí a Yacine que nos lo recortara un poquito para que veamos al final lo que recomiendan. Este es un video que habla de los problemas hoy día de la salud y de pronto da una visión de dónde puede estar el interés de todo este proceso que vivimos de cuarentena, de aislamiento. Pero miren al final las recomendaciones que hacen. Si lo corremos, Yacine. Trabaja en la comprensión de tus emociones para que no se transformen en tu enemigo. Cultiva tus habilidades para que puedas mantener una buena calidad de vida. Conecta con otros para crear lazos de apoyo. Ok, eso es parte de lo que se necesita hacer. Y este es un video, llamémoslo así, secular. Es un video de información. Pero miren, todos insisten en lo mismo, que tenemos que cuidarnos, que emocionalmente tenemos que tener una buena gestión. Todo esto es importante y tenemos que cuidarlo, pero no por ello debemos olvidar cuál es el propósito, porque la vida sigue. La vida continúa. Imagínense, ya hoy estamos en el mes de enero y estábamos hablando en marzo del año pasado cuando decíamos que esto iba a pasar y resulta que ya llegamos a enero y todavía no vemos con claridad cuándo se va a detener. Pero eso no quiere decir que nos detengamos con respecto a nuestros propósitos. ¿Qué es lo que hemos venido a hacer? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Ahora, lo importante no es ser otros, no es tratar de mirar como ha sucedido en este tiempo, que la gente mira a ver qué están haciendo otros para ver si yo hago como ellos hacen. De pronto hay oportunidades en este momento y todo el mundo se volcó a esas oportunidades. Hubo mucha gente que invirtió en todo esto que tiene que ver con los protocolos de salud, en tapabocas, en alcohol, en todos estos elementos que se necesitan. Mucha gente invirtió en eso porque eso era necesario, pero muchos invirtieron porque vieron que a otros le fue bien invirtiendo en eso. Y seguramente nos la pasamos muchas veces mirando a ver qué están haciendo otros para hacer como ellos. Pero la verdad es que el propósito es quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito. No a quién nos parecemos, ni a quién imitamos, ni a quién estamos siguiendo, sino encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Y es esa versión que en la mente de Dios estuvo desde siempre, porque es que Dios conoce nuestro principio y nuestro final. Él conoce nuestra vida plenamente y sabe por qué situaciones, etapas y circunstancias hemos de atravesar en la vida. Y Él tiene un propósito para nosotros a través de todo eso. Entonces hay es que conectarnos con Dios, conectarnos con su propósito y estar desarrollándolo. ¿Qué está usted tratando de hacer para este año? ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? ¿Cómo ha declarado usted personal y particularmente este año para su vida? Miren que nosotros a nivel de la organización de CENFOL, de los centros de formación, decimos, este año es el año de las conexiones que transforman.
¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos dentro del proceso de aprendizaje que enfocarnos en mejorar nuestras conexiones. Tenemos que mejorar la virtualidad, poder tener otros elementos que nos ayuden a hacerlo mucho más efectivo mientras nos dure la necesidad de hacerlo virtualmente. Pero también tenemos la necesidad de mejorar nuestra conexión con Dios, la necesidad de mejorar nuestras relaciones o conexiones con los demás. Pero eso es lo de la organización, pero ¿qué de lo suyo? A nivel de GRL, estoy planteando un énfasis específico a nivel de la iglesia GRL dentro del contexto de Zenfold, y es poder echar las redes para recoger las redes de todo aquello que durante este año que está terminando, porque comenzamos en marzo todo este proceso y ya en 2 meses vamos a estar nuevamente en marzo, será un año cumplido. Vamos a recoger las redes. ¿Qué es lo que hemos podido hacer durante este año? Porque no nos podemos quedar esperando que pase más tiempo a ver cuándo va a cambiar todo, sino a la luz de lo que está sucediendo vamos a estar recogiendo las redes, y eso implica empecemos a mirar cuál es el resultado de lo que ha sucedido en este año que va pasando, para podernos preparar mejor para lo que vendrá en los años siguientes. Porque siempre el propósito determina la dirección que vamos a seguir. Eso es un hecho. Cuando uno tiene un propósito o un destino o un determinado lugar a donde donde voy a llegar, inmediatamente trazo un camino para ir. Y efectivamente ese camino es el que me permite saber que finalmente voy a llegar a ese objetivo. Entonces el propósito determina la dirección que vamos a seguir. Y eso está escrito en la Biblia. En el libro de Proverbios recordará usted cuando el Señor dijo, porque donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo perece. Y esto le puede suceder a una persona que si no tiene visión, si no sabe para dónde va, si no sabe qué es lo que quiere, se puede extraviar en el camino. Y nos puede estar pasando que llevamos un año y hay gente embolatada, para no decir que está perdida. Hay gente que todavía no se ha ubicado. Y es necesario que después de un año, ya habiendo tenido un proceso de aprendizaje, nosotros podamos proyectarnos a lo que viene, aun si las condiciones no cambiaran del todo como quisieran. El ministerio de Zenfold lleva casi 29 años, este año cumplimos 29 años, y la visión implica glorificar a Dios, seguimos en eso. No estamos diciendo por la pandemia entonces cambiemos nuestra visión, no, seguimos buscando glorificar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra misión declara que hacemos discípulos, desarrollamos líderes y alcanzamos naciones. Eso es a la luz de lo que la Biblia misma nos enseña en Mateo 28, que tenemos que ir a las naciones y que Él nos ayudaría y allí tendríamos que enseñar lo que Él nos ha comunicado. Miren que la visión, la misión, lo que llamaríamos el propósito, permanece y nos ayuda a nosotros a avanzar en medio de las condiciones o circunstancias variables que tiene la vida. Así lo hizo Jesús también con sus discípulos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos y escogió a los 12 apóstoles, a ellos les dijo desde el principio que serían pescadores de hombres. Jesús les dijo en Mateo 4:19 que desde ahí en adelante ellos serían pescadores de hombres. No les dijo simplemente síganme y en el camino veremos a qué nos dedicamos, sino desde que los llamó les dijo que serían pescadores de hombres. Y esto es muy importante porque cuando uno tiene una dirección clara, un propósito específico y pertinente, obviamente todo esfuerzo uno lo invierte para alcanzar ese propósito. Por eso, el tener un propósito le da sentido al esfuerzo. ¿Por qué se esfuerza usted? ¿Por qué se levanta usted? ¿Por qué va a trabajar usted? ¿Por qué estudia usted? ¿Por qué se prepara usted? ¿Por qué resuelve usted las cosas como lo hace? Es de acuerdo a su propósito. Si no tiene propósito, obviamente todo lo demás está dentro de una nebulosa que no sabemos en qué va a terminar. Por eso es importante la conexión con el propósito. Ahora, vuelvo a insistir, cada uno, como somos seres individuales, Dios trabaja a nivel individual con cada uno tenemos un propósito. Pero digamos algo que de alguna manera nos involucre a todos. El propósito no es solamente algo que alcanzar, sino más bien convertirnos en alguien cada vez mejor y poder ayudar a otros a que también se conviertan en personas cada vez mejores. Oiga bien lo que le estoy proponiendo. No solamente es alcanzar algo, hablemos un poquito de esto, no es solamente alcanzar algo. ¿Qué se puede alcanzar como propósito? Porque muchas veces la gente lo tiene como propósito, dinero. Este es uno de los propósitos que más llaman la atención a la gente.
dice yo quisiera tener dinero. Y obviamente se esfuerzan y trabajan y luchan y desarrollan habilidad para hacer dinero. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, el versículo 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la Biblia dice que uno puede tener mucho, pero nunca estar satisfecho. Así que ese propósito de tener riquezas, de pronto no le da la satisfacción y la realización que está buscando en la vida, porque lo que estamos buscando muchas veces a través de lo que queremos hacer, tener o poseer, es alcanzar satisfacción, tranquilidad, sosiego en la vida. El que tiene mucho dinero no se sacia. El que tiene abundancia de riquezas no estará siempre contento. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero pues obviamente las riquezas es algo que se puede buscar como propósito. Hay gente dedicada a eso, pero no es lo único. Sentirnos bien, por ejemplo, hoy en nuestro sistema social, todo el mundo busca sentirse bien. Esto es lo que culturalmente más estamos buscando. No importa si tenemos mucho, tenemos poco, no importa, pero lo importante es sentirse bien. ¿Y saben qué? Hay una mala noticia. Si hay algo cambiante en nuestras vidas, son las emociones. Podemos amanecer muy bien, muy animados, muy felices, muy contentos, muy satisfechos y al mediodía ya tener un día desastroso. Estar amargados, estar afligidos, estar dolidos, estar tristes. Todo puede cambiar en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque si hay algo cambiante en la vida son las emociones. Por eso el seminario que hemos propuesto para comenzar este año y obviamente con especialistas en estas áreas específicas de la salud es cómo manejar equilibradamente nuestras emociones, nuestros pensamientos en estos tiempos difíciles. Porque sentirnos bien no siempre lo vamos a lograr. Hay momentos en que no nos sentimos bien, porque la vida es incierta y las emociones son inestables, pero cómo manejar equilibradamente aún esos momentos donde no nos sentimos bien. Ahora, alcanzar lo que deseamos, muchas veces decimos, no, es que mi propósito es alcanzar lo que yo deseo. Bueno, piense en algunas cosas que usted deseó y que se esforzó y se esmeró, trabajó y luchó para alcanzar y por fin las logró. ¿Qué es lo que ha sucedido muchas veces? Que cuando ya obtenemos lo que tanto anhelábamos, cuando ya hemos logrado por lo que tanto nos esforzamos, por lo que tanto habíamos luchado, cuando ya lo tenemos, la satisfacción, el poder disfrutarlo nos dura muy poco. Y ya dentro de unos días o semanas ya estamos pensando en otra cosa que deseamos. Porque pensamos que si llegáramos a tener eso, estuviésemos con eso que tanto anhelábamos, nuestra vida sería diferente. Y resulta que sí fue diferente, pero por muy poco tiempo. Porque una vez que ya lo tenemos, como que el disfrute pasa a un segundo plano. Ya empezamos a pensar en el siguiente anhelo y deseo. Ahora, otra de las cosas que la gente busca es el reconocimiento, el ser conocido, el ser reconocido. Bueno, algunos dicen que es un antidepresivo de corta duración, porque mientras uno esté en la palestra, uno esté en el escenario, las luces estén enfocadas, uno está contento. Pero vaya que cuando se apaguen y toque bajar del escenario. Y usted ya lo ha visto en muchos actores, en muchas actrices, que una cosa es lo que se ve en la pantalla y otra cosa es su realidad. Y muchos de ellos han terminado diciendo la vida no sirve, la vida no vale la pena continuarla. Y se han quitado la vida. Ahora, en algunos casos ese reconocimiento que involucra el poder, la autoridad, el dominio, lo que ha hecho es más bien llevar a la gente al fracaso. Abraham Lincoln decía dentro de sus muchas frases muy famosas, él dijo que todo hombre puede resistir la adversidad, pero que si se quiere probar realmente el carácter de un hombre, que le den poder. Y usted está viendo lo que está sucediendo en el mundo con esto del poder. ¿Qué puede pasar en una persona cuando tiene poder y pensaba que eso lo era todo y empieza a cometer todas esas cosas que decimos, ¿y el poder para qué entonces? Muy bien, entonces cuando hablamos de un propósito que no sea global para todos nosotros, decimos, no es tanto lo que podamos tener, lo que podamos lograr, lo que podamos alcanzar. Todas esas cosas son importantes, son necesarias, aún como les decía, lo de la salud es prioritario en este tiempo. Pero no es suficiente eso, es convertirnos cada vez en alguien mejor.
A Dios gracias, esto de la clonación, que todavía está en procesos de estudio y de aplicación a primeros niveles, no es algo que usted y yo tengamos. No, ninguno de nosotros es repetido o clonado. Y eso implica que solamente existe un propósito para cada uno de nosotros. Y existe solamente una oportunidad para cada uno de nosotros. Eso quiere decir que dentro del propósito nuestras oportunidades son específicas. Hay un hombre muy conocido, Víctor Frank, que él estuvo en campos de concentración. Él es neurólogo, psiquiatra, también es filósofo. Y escribió un libro que vale la pena que usted lea. Se llama el libro El hombre en busca de sentido. Y una de las cosas que él dice es que cada uno de nosotros tiene una tarea única, como también tiene específicas oportunidades para poderla cumplir. Cada uno de nosotros tiene una tarea única. Y eso es lo que tratamos de convertirnos cada vez en la mejor versión de nosotros mismos. Usted ve que todos estos sistemas virtuales y nuestros sistemas de computadores, de sistemas telefónicos, cada vez tienen una versión nueva, una versión diferente. En unos, en el iPhone ya van en el 12, 13, y de pronto uno se ha quedado con el 2, el 5, el 7. Y ya vamos avanzando, la versión es cada vez mejor. Bueno, hablemos desde el punto de vista de función. Comercialmente, pues obviamente habrá otro sentido, pero cada vez va mejorando. ¿En qué versión se encuentra usted de usted mismo? ¿Es 1.9 de 1900? ¿O es de 2.0 2000? ¿O ya empezó 2.2 avanzando hacia? Porque de eso se trata, ser cada vez mejores. Y siempre tenemos la posibilidad de cambiar, de mejorar todos los días, todos los meses, todos los años. La vida se trata de eso, de vivir intensamente cada momento, porque este es el único momento que tenemos. Es el hoy. Y cada vez que nosotros pronunciamos ese hoy, cada día se convierte en el presente que tenemos que disfrutar invirtiendo nuestra vida en el propósito. Ese será nuestro mañana, nuestro dentro de un día, dentro de un mes, porque estamos viviendo cada día de acuerdo al propósito. Por eso, si nos llegamos a morir en cortos días, semanas o meses, no importa, porque hemos vivido de acuerdo al propósito hasta donde el tiempo nos brindó. Alguien decía, haz lo que puedas, con lo que tengas, pero hazlo ahora. Porque hay gente que anhela hacer cosas y tiene cómo hacerlo, pero lo vive posponiendo, ¿no? Vive tu momento, vive tu tiempo, vive tu hoy. Y seguramente que el día de hoy, acumulado con los días que me siguen, haré semanas de éxito, haré meses de éxito, haré una vida exitosa. ¿Por qué? Porque viví conforme a mi propósito. Muy bien, ¿qué preguntas nos pueden ayudar a nosotros a ir clarificando? Yo sé que muchos de ustedes ya lo han trabajado porque esta es una de nuestras fortalezas, que siempre hemos estado pensando en cuáles son los planes. No hemos comenzado año sin planes. Pero vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que estás queriendo lograr? ¿Cuál es el sentir más profundo que hay en tu corazón? Y también qué elementos tienes o cuáles te hacen falta para que lo puedas lograr. Tú tienes dones, tienes recursos, experiencia, tienes oportunidades, pero de pronto te haga falta un mayor conocimiento. Entonces tienes que invertir en ese conocimiento adicional. Pero ya sabes lo que tienes, sabes lo que necesitas y puedes cada día capacitarte mejor, estar mejor entrenado, mejor preparado para cumplir lo que quieres. Y lo más importante es que creas que con la ayuda de Dios, si es el propósito de Dios para tu vida, se va a cumplir. Y esto es algo que nos da mucha felicidad, tranquilidad en medio de las circunstancias difíciles. Porque yo sé que Dios me ha dado unos recursos para que yo cumpla un propósito y me respalda mientras así lo hago. Ahora, la posibilidad de lograrlo dependerá en gran manera de cómo nosotros nos desarrollemos. Por eso también la invitación para que nos estemos capacitando. Sé que es necesario, obviamente, en todas las áreas de nuestra vida, desde el punto de vista profesional, académico, irnos preparando, irnos formando. Hoy día una de las características de los jóvenes es que constantemente están haciendo nuevas especializaciones, maestrías, doctorados. Muy bueno, muy bueno. Y con respecto a la vida, ¿qué estás estudiando? Porque estás estudiando con respecto a la profesión, con respecto al oficio, con respecto a tu trabajo, pero con respecto a la vida que estudias.
¿De dónde estás sacando tus recursos para hacer que tu vida sea mejor? Ahí es donde proponemos que haga todo eso que es necesario para que su trabajo pueda ser más eficiente, para que usted pueda adquirir conocimientos o recursos que le son necesarios para cumplir mejor su tarea, su propósito de trabajo, pero también dedique tiempo para formarse, para prepararse, para entrenarse. Sobre todo porque todo esto tiene que ver con la tercera parte de esto que llamamos el propósito. Recuerde que no es solamente alcanzar cosas, sino procurar cada vez ser mejor, y viene la parte final de esto y es y ayudar a otros también a lograrlo. Porque no se trata de lo que yo quiero, sino lo que yo puedo con otros lograr y hacer. Siempre hemos agradecido de poder tener una congregación, una iglesia, llámelo una comunidad, un grupo de amigos con los cuales nos respaldamos mutuamente para seguir creciendo. Y estamos ayudándonos unos a otros. Unos tienen una capacidad en la que nos ayudan mejor, otros tendrán otra. Pero seguramente todos y cada uno tenemos algo que aportamos y entre todos nos estamos ayudando. No se trata solamente de usted. Recuerde que Jesús, cuando hablaba de su propósito, involucró a sus discípulos, transformó la vida de hombres comunes y los convirtió en un equipo de hombres que transformó el mundo de su época y todavía hacen escándalo en el tiempo presente. Fueron 3 años dedicados, pero a ellos los conocieron como los que trastornaban el mundo, llamémoslo los que transforman el mundo. Aquellos que aprendieron a que había un propósito que cumplir y vivieron para ello. Y todavía siguen teniendo una gran influencia. Ahora, todo esto estoy diciendo no solamente es un ejercicio individual, intelectual, razonal, es espiritual primero que todo, porque necesitamos conectarnos con Dios. En el libro de Proverbios nos invita, el autor Salomón nos dice, fíate de todo tu corazón en el Señor. No te apoyes solo en tu propia prudencia o conocimiento o experiencia. Y nos invita a reconocerlo en todos nuestros caminos y Él finalmente va enderezando nuestras veredas. Todo esto de formular propósito para conectarnos implica que Dios obviamente debe ser lo primero en lo que nosotros estemos fuertes, fortalecidos, porque de Él es que emanan los propósitos para con otros y para poder ayudar y alcanzar a los que aún no han sido alcanzados. Y siempre habrá muchas formas. Siempre habrá muchos modelos, muchas oportunidades de poder ayudar a otros. Y lo más importante es que, al final de cuentas, lo que más satisfacción produce en la vida es cuando nosotros podemos ver cuánto hemos podido ayudar a otros. Si no, pregúntele a un papá, ¿cómo se siente cuando ve que sus hijos salieron adelante? O a un abuelo cuando ve que los nietos, fruto de los hijos que ayudó a salir adelante, están disfrutando de una vida. ¿Cómo se sienten? Satisfechos, valió la pena. ¿Sabe por qué? Porque no pensaron solamente en ellos. Y estoy hablando con los que han tenido hijos y estoy hablando con los que no lo han tenido. Pero cuando ustedes miran a alguien que tiene un hijo, ya su vida no se enfoca solamente en él. Se enfoca más en ellos y en poderles preparar para que ellos lleguen a ser lo que se espera en la vida. Y esto es lo que más satisfacción le da. Al final de cuentas, ¿qué me voy a llevar yo de esta vida que nada traje? ¿Qué me voy a llevar? Nada. Pero todo lo que pude hacer para que otros pudiesen continuar y perpetuar todo esto que Dios nos encomendó para que hiciéramos, eso fue lo que valió la pena. Por eso, cuando hablamos de conexiones en este año, recuerde, la más fuerte, la más importante siempre será nuestra conexión con Dios. Inmediatamente pensemos en cómo conectarnos también con los que nos rodean. Pero algo muy personal es conéctese con el propósito en su vida. Recuerde que esto no se trata de alcanzar algo, dinero, posición, fama, prestigio, reconocimiento, sino de convertirse en una persona mejor. Y haciéndolo, ayudando a otros a que también lo logren. Y esto seguramente Dios a cada uno nos va a perfilar en la manera en que lo vamos a poder hacer y en conjunto, como iglesia, lo vamos a hacer hacia afuera, hacia aquellos que también necesitan vivir. Así que le doy gracias a Dios por esta segunda semana que estamos en el mes de enero de este 2021,
porque así como conectamos con el Señor, estamos relacionándonos con otros, así estamos perfilando cada vez mejor el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y durante todo este año les estaremos acompañando, porque parte de la tarea de la iglesia es acompañarles a través de todo el liderazgo de la iglesia para que cada persona pueda alcanzar el cumplimiento de su propósito en la vida. No es solamente lo que el Senfol o lo que la iglesia de Jezreel, sino el propósito de cada uno que lo pueda ir logrando y alcanzando. Por eso oramos y damos gracias a Dios. Muy bien, oremos al Señor y demos gracias y sigamos pensando en estas cosas que nos permiten cada día ser mucho más enfocados, estar en un proceso de mejoramiento continuo que se llama prosperar y finalmente dejando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está por delante. Cuídense, por favor, en el nombre de Jesús. Cuidémonos entre todos, pero juntos avancemos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Padre del cielo, te doy gracias y te bendigo en esta tarde, porque sabemos que independiente de lo que está sucediendo alrededor nuestro, tú eres un Dios soberano y soberano también es el propósito por el cual tú nos has enviado a esta vida. Tú conoces nuestro día de llegada y tú conoces nuestro día de partida. Y entre ese comienzo y ese final, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y gracias te damos porque independiente de las circunstancias cambiantes que siempre ha habido y siempre habrá, ese propósito tuyo se mantiene, permanece. Gracias porque sabemos que cada uno de nosotros, igualmente los que nos rodean, podemos vivir conforme a ese propósito y finalmente, como lo dijo Jesús en Juan 17:4, Padre, la obra que me diste que hiciese, he terminado. Podemos decirle al Señor, hicimos lo que nos llamaste a hacer, vivimos para lo que nos llamaste a vivir, Señor, invertimos en lo que nos llamaste a invertir. Yo te doy gracias por aquellos que en este tiempo, Señor, están experimentando plena salud. Gracias te doy por ellos. Pero no me olvido, Señor, de aquellos que están quebrantados en su salud. Te pido en el nombre de Jesús que tú allí donde estén, tú les estés fortaleciendo, trayendo sanidad sobre sus vidas, permitiéndoles salir de estas situaciones complejas de hoy, de esta situación del COVID, pero también de otras situaciones de salud y permíteles avanzar hacia los propósitos que tú tienes. Gracias porque aún todas estas experiencias dolorosas y difíciles que hemos vivido nos han entrenado, nos han preparado, nos han fortalecido, Señor, para continuar, para seguir adelante. Gracias porque no has dejado que ellas se conviertan en motivo de desaliento, de frustración, de amargura, de fracaso, sino que las has utilizado para fortalecernos espiritualmente, para permitirnos tener una renovación permanente de nuestra forma de pensar, para poder manejar adecuadamente nuestras emociones y también para tomar decisiones acertadas cada momento, Señor. Por eso te damos gracias y te bendecimos y te pedimos que en esta semana nos permita seguir experimentando tu cuidado. Gracias por los que están por fuera de la ciudad o las ciudades. Permíteles regresar cuando vengan, Señor, de regreso con bienestar, con cuidado, Señor. Gracias por permitirnos a todos y cada uno donde estemos disfrutar de tu bendición. Todo lo hacemos para honrarte a ti y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y con la unción y poderosa presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. No se les olvide estar allí atentos a sus WhatsApp para irles comunicando toda esta información de lo que iremos haciendo en la medida en que vayamos avanzando.